Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacerle el cambio del disco rígido a un SSD a esta notebook Lenovo. Lo que vamos a hacer es clonar el disco original para poder pasar toda la información al nuevo SSD sin tener que reinstalar todo el sistema. Con esto lograremos duplicar el contenido del disco actual al sólido de la forma más rápida. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es descargar el software que vamos a utilizar. El programa que vamos a usar se llama Aomei y es la versión 7.5. Lo vamos a descargar de esta página, no de la página oficial, porque no es la última versión. Es una versión anterior que nos va a dejar realizar el clonado con la versión de prueba del programa sin necesidad de comprarlo. Una vez que descargamos el programa, vamos a instalarlo, vamos a ejecutar el setup que descargamos. Le damos siguiente a todas las ventanas y finalmente instalamos. Una vez que termina la instalación, vamos a cerrar todas las ventanas que se abren y vamos a conectar nuestro nuevo SSD con el adaptador USB. Si están realizando este proceso en una notebook, van a necesitar, en la mayoría de los casos, un adaptador como este para poder conectar los dos discos a la vez. Si lo están haciendo en una computadora de escritorio, pueden conectar los dos discos en forma interna sin la necesidad de ningún adaptador adicional. Antes de empezar con el clonado, tenemos que averiguar si nuestro disco original, si nuestro disco actual de la computadora utiliza el sistema de partición GPT o MBR. Para saber eso, vamos a abrir el programa que acabamos de instalar, el Aomei, y ahí nos va a figurar en el disco 1, en este caso, que es un sistema GPT. Esto lo tenemos que tener en cuenta para el siguiente paso. Lo siguiente que tenemos que hacer es inicializar nuestro nuevo SSD. Para eso vamos a ir al icono de este equipo, vamos a ir a Administrar, a la parte de Almacenamiento de disco, y acá nos sale este cartel en el que tenemos que seleccionar si el estilo de partición de nuestro nuevo SSD va a ser del tipo MBR o GPT. Esta opción tiene que coincidir con nuestro disco original. Luego tenemos que buscar nuestro disco que acabamos de inicializar, que aparece en la parte de abajo. Vamos a hacerle clic derecho y nuevo volumen simple. Ahí le damos siguiente a todas las ventanas y vamos a crear una nueva partición. Después podemos ya cerrar esta ventana y volver al Aomei para poder iniciar el clonado. Antes de iniciar el clonado, acá nos aparece el disco 1 y disco 2. El disco 1 es el disco actual de la computadora y el disco 2 es el SSD por el que lo vamos a reemplazar. Como vemos, ambos figuran como básico GPT. Esto tiene que ser así, hay que fijarse que si el disco original era GPT, el nuevo haya quedado como GPT, y si el original era MBR, el nuevo SSD también tiene que estar con el estilo de partición MBR. Lo que tenemos que hacer es clic derecho en el disco 1, en el disco actual de la computadora, y vamos a la opción copiar disco. Después seleccionamos copia rápida del disco, hacemos clic en siguiente y acá vamos a seleccionar el disco de destino, que en mi caso es el SSD de 240 GB. También vamos a seleccionar la opción de optimizar el rendimiento para SSD y le vamos a dar OK al siguiente mensaje. En esta ventana dejamos la opción como viene por defecto y vamos a hacer clic en siguiente. Acá vamos a finalizar y finalmente hacemos clic en el botón aplicar que se encuentra arriba a la izquierda. Acá nos da un detalle del procedimiento que se va a realizar, que es básicamente copiar el disco 1 al disco 2. Hacemos clic en proceder y esperamos que el proceso continúe. Una vez que termina esta operación, el equipo se va a reiniciar automáticamente y el programa va a encargarse de realizar el clonado. Esta operación puede demorar unos cuantos minutos según el tamaño del disco y la cantidad de información que tengamos almacenada. Una vez que termina el proceso de clonado, la computadora se va a encender normalmente. Lo que tenemos que hacer es volver a apagarla y hacer el desarme para intercambiar el disco anterior por el nuevo sólido. Esta operación se las voy a mostrar en cámara rápida porque no es la idea de este video, pero para que tengan
más o menos como referencia cómo se hace el desarme de una notebook Lenovo y cómo se cambia un disco por otro. Y listo, con eso estaría terminado el proceso. Acá les dejo una captura del inicio de la computadora, luego de hacer el cambio por el SSD. Espero que les haya servido el video, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.